Bienvenidos a la segunda sesión del módulo introductorio a la certificación en línea Habilidades Esenciales para Investigar y Publicar. En esta sesión vamos a discutir un poco acerca de los retos que tienen que superar los investigadores para poder investigar y publicar. Y para poner las cosas en perspectiva, podemos entender lo siguiente. El déficit de médicos en el Perú es grande, pero el déficit de investigadores es mucho más grande aún. ¿A qué se debe ello? En principio, la idea de que es fácil publicar es completamente irrealista. La data que documenta cuántos papers terminan siendo publicados a raíz de las investigaciones que empezaron y terminaron demuestra contundentemente de que los papers son la puntita de un iceberg, las orejas del hipopótamo, cualquier metáfora que ustedes quieran, refleja de que vendría a ser una cantidad ínfima comparado con la cantidad de investigación que se hace. Poniendo las cosas en escala logarítmica, si ustedes miran la gráfica, vamos a decir lo siguiente. En principio, una investigación nace como una idea, a partir de una observación práctica, a partir del desarrollo de una nueva tecnología, a partir del interés de un investigador por profundizar en un tema específico. Estas ideas sobran, son muchísimas. Y dicho sea de paso, nadie es dueño de las ideas. A partir de esta idea se construye una pregunta de investigación. Y la cantidad de preguntas que nacen a partir de las ideas siempre son mucho menos. Estas preguntas, cuando son estructuradas, planteadas dentro del marco de un proyecto de investigación, terminan siendo redactadas como eso, como un proyecto de investigación, los cuales son menos. Y de los muchos que se escriben, los que son eventualmente aprobados y están listos para ser ejecutados por un comité científico, por un comité institucional de ética, son mucho menos aún. De los proyectos que uno va a desarrollar durante su carrera, muchos de ellos ni siquiera van a terminar. Solo unos pocos, excepcionalmente aquellos en los cuales se dieron las cosas para que uno pueda terminar el proceso, van a producir resultados. Y estos resultados eventualmente van a ser publicados. La publicación más, digamos, cuantitativa y cualitativamente más fácil de realizar es el resumen para un congreso. Los investigadores, muchos tenemos como hábito presentar nuestros resultados preliminares en los congresos científicos. Y esto es, de cada proyecto de investigación, cuántos resúmenes nos enviamos para ser discutidos y presentados en un formato de póster o si son aceptados como una presentación oral, lo cual implica que son mucho menos aún. De ahí, de ese resultado preliminar hasta la publicación, pueden pasar años. Y esto es, desde el punto de vista práctico, dependiendo de si son investigadores de bajo o alto volumen, han encontrado la forma de efectivizar el proceso y hacerlo un proceso vivo. Y mientras más experiencia se tenga, menos tiempo se requiere invertir para llegar a esa publicación. Entonces, no es un drama, sino es un reflejo de la realidad el hecho de que los investigadores en general publicamos poco. Si uno durante su vida profesional plantea un proyecto de investigación, uno por mes, son 12 meses, son 30 años, básicamente tienes para producir más de 100, pues con seguridad no vas a publicar 100 papers. Las personas que consiguen publicar grandes volúmenes de producción no lo hacen solo, lo hacen en grupos, en institutos, lo hacen en academia, lo hacen en centros de investigación, en los cuales no son los únicos y se rodean de gente que les permite enriquecer el proceso y hacerlo cada vez mucho más eficiente. Bajo esa lógica, ustedes entenderán de que el grado de madurez que uno alcanza como investigador se puede ver reflejado, sí o no, en la cantidad de publicaciones, pero más importante aún, en la calidad de publicaciones que uno realiza. Estas publicaciones son ni siquiera el fin del proceso de investigación, porque es simplemente la comunicación científica materializada en un documento revisado por pares y publicado en una revista que, si muere ahí, no te va a tener ningún impacto. ¿Cómo traducimos esa evidencia a la práctica clínica? Es prácticamente una gráfica igual a esta,
pero colocando las publicaciones como en la base de la pirámide. Porque la investigación que tiene impacto tampoco es que todo la tenga. Acuérdense, cuando uno publica, mide el impacto de sus publicaciones de manera indirecta por cuántas veces ha sido citado su artículo por otros artículos. Y eso implica que un investigador ha leído tu producción científica, la considera interesante o relevante para un aspecto de su publicación y la cita. Pero la mayoría de esos artículos terminan citados en la introducción o en la discusión de algunos resultados de manera casi anecdótica y no necesariamente aportando a que sea un cambio en la práctica clínica general. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra investigación trasciende, se convierta y tenga el impacto para lo cual fue diseñado? Depende mucho de nuestra habilidad de comunicarlo. Otro de los retos, quizás uno de los más importantes, es el hecho de que los investigadores tenemos que formarnos y quien nos forma es la academia. Pero, ¿qué pasa cuando la gran mayoría de universidades en el Perú no investigan y no forman investigadores? Curiosamente, por ley, todas las universidades tienen que dedicar una gran fracción de su presupuesto a hacer investigación. Y si uno revisa los reportes de gasto de cualquier universidad pública o privada, casi el 40-50% de su presupuesto está destinado a investigación. Pero ¿cómo se ejecuta eso? ¿Y cuáles son los indicadores que miden el impacto de esa inversión? No se traducen necesariamente en cuántas patentes tienen ni cuántas publicaciones realizan. En una reunión hace un par de años de la OCDE en Perú, básicamente se reportaba en un gráfico cuántas patentes tiene el Perú comparado con el resto del mundo. La cantidad era tan pequeña, pero tan pequeña, que éramos el extremo inferior izquierdo del gráfico, mientras que otros países como Singapur, Indonesia y los tigres asiáticos estaban en el margen superior derecho, de un extremo al otro extremo de la curva. Y es que en Perú, si bien es cierto, hay mucha gente que se jacta de inventar cosas, la cantidad de patentes que se registran es muy, muy pobre. Otro aspecto de este reto es que la investigación tampoco es reconocida. Si ustedes miran la cantidad de fondos semillas que hay en las universidades públicas y cuántas veces un estudiante o un profesor puede ganar un premio de financiamiento y cuál es el monto de estos, no hay punto de comparación con las universidades del primer mundo. Otro aspecto que afecta mucho a la productividad científica es que la universidad por lo general no promueve la investigación. De la boca para afuera todos lo hacen. En la práctica, aquella persona que publica no mira, no ve reflejado esas publicaciones dentro de su tiempo dedicado a investigar, dentro de su presupuesto asignado, dentro de la reputación que puede ganar entre sus pares. Cuando nadie publica y alguien publica, por lo general es la cosa rara. Y en cualquier universidad ustedes van a encontrar que son muy pocos los profesores que publican de manera consistente y con alto impacto. Uno de los aspectos que sale en cualquiera de las publicaciones que hemos podido revisar sobre este tema es que el temor a la burocracia frustra cosas tan sensibles como la cantidad de estudiantes que pueden graduarse por tesis. En estudios previos hasta hace 8, 5, 10 años, la tasa de graduación en programas de posgrado no superaba ni el 5 o 10%. En Perú, mucho tiempo, para tú demostrar que tenías el grado de magíster o de doctorado, bastaba con la condición de egresado. Eso implica que nunca llegaste a hacer la tesis. Terminaste todos tus cursos, no te graduaste, sino terminaste la maestría y nunca llegaste a la graduación. En general, en el Perú, la cantidad de gente que se gradúa, en el mejor de los casos, no supera ni el 20-30%. ¿Cuál es el gran problema para efectos de poder realizar investigación de alto nivel? Que requiere financiamiento. Pero un aspecto crucial del manejo de financiamiento es que tú puedas acceder a un centro de costos. Es decir, yo me gano $100,000 para empezar a hacer una investigación en un tema específico, recibo el dinero y ese dinero entra a un centro de costos. Si yo quiero comprar los insumos para investigación, uso el centro de costos, hago mi overhead para que esas compras se realicen y yo pueda manejar y poder reportar el 100% del presupuesto que estoy manejando. En la gran mayoría de entidades públicas en el Perú, si uno pone
$1 en el presupuesto, eso se redistribuye automáticamente en las N facultades, N rubros de gasto y forma parte de la olla común del todo y no hay forma que puedas decir, estos $100,000 son para investigación, yo ejecuto $100,000 para investigación. Si ponen $100,000 para tu investigación, se agregan $2 o $3, una cosa así. Entonces, no es factible que las universidades públicas puedan manejar fondos de investigación. ¿Cómo lo hacen? A través de fundaciones, de centros de costos terceros, o como lo ha hecho la Universidad de San Marcos, creando un instituto. El CTBMB, que es uno de los grants más caros que ha financiado el CONCITEC en su historia, fue otorgado a la Universidad de San Marcos y la modalidad por la cual se hizo terminó con un problema político muy fuerte. A la hora de la hora, si ustedes revisan la nota de los periódicos, se darán cuenta que el rector en esa oportunidad, pues no fue un facilitador de ese grant. El grant, desde que fue adjudicado hasta que fue ejecutado, pasó muchísimo tiempo, porque no había el marco legal para que ese dinero pudiera ser destinado hacia los aspectos de la investigación netamente. De la misma manera, entidades como de salud, entidades como el Ministerio de Salud, no pueden manejar presupuestos de los institutos especializados de cualquier especialidad, el del niño, el de neoplásicas, el que ustedes quieran, o el mismísimo Instituto Nacional de Salud, tiene que buscar la forma administrativamente, eh, encontrar una forma administrativa para poder manejar fondos de financiamiento, que no necesariamente implican una malversación de fondos, que es parte del temor que se dedica cuando uno recibe financiamientos que tiene que poder responder y la persona encargada firmar por cada factura, por cada sol otorgado dentro del marco de financiamiento y para lo cual fue diseñado ante el presupuesto que fue adjudicado. Entonces, todo este aspecto de la burocracia y todo el aspecto del centro de costos es altamente sensible, que si no se resuelve, se convierte en una barrera insuperable para hacer investigación de alto nivel. Otro aspecto es que no lo financia. Si bien es cierto, la universidad gasta un montón de una importante fracción de su presupuesto en aspectos de investigación, no es necesariamente aspectos ligados a investigación propiamente dicha, sino es el mantenimiento de laboratorios, el pago de los docentes que están dedicados una porción de su tiempo a hacer investigación o enseñarla. Y a la hora de la hora, cuando ven la estructura de costos de ese presupuesto, si no hay investigación, pues el 80-90% se va en cosas que no tienen nada que ver con investigación y solo un 5% en fondos para efectos de poder financiar proyectos de investigación. Otro aspecto grave es el tema de la identidad científica. Muchos de los docentes de las universidades en el Perú publican, pero no publican con la afiliación de la universidad, porque no representaba mayor beneficio para ellos. Un docente de cualquier universidad pública por lo general tiene 2 o 3 afiliaciones. La afiliación como docente de la universidad, la afiliación de quien le paga el sueldo en el hospital donde trabaja, si es una clínica privada o un hospital público, y por lo general una empresa o un rubro en el cual se puedan generar sus ingresos de manera por contratos por terceros. Entonces, ¿con cuál de las afiliaciones con las cuales tú vas a publicar? Depende en teoría de dónde se realiza la investigación. Pero hay un montón de bemoles en el camino y lo que pasa en la realidad es que la gran mayoría de docentes de universidades no publican con la afiliación de la universidad. Dicho sea de paso, hay muchísimas universidades en el Perú que ni siquiera tienen cuenta de correo universitario o no pueden mantener los usuarios internos, que son los estudiantes y los docentes, no tienen correo de la universidad. Hay un problema muy serio porque a la hora de la hora la afiliación directa es solamente para aquellos que están en planilla, pero la gran mayoría de instituciones públicas contratan terceros, pero los terceros no tienen afiliación directa. ¿Cómo pueden, si ellos son los que publican, publicar con la afiliación no teniendo un contrato dentro de planilla, dentro de una institución? Simplemente no pueden o no están obligados a hacerlo. Otro aspecto es el hecho de que nunca publican. Entonces, tú puedes participar de una investigación, digamos, generar una base de datos. Eres el epidemiólogo de un hospital, en ese hospital se registran un montón de enfermedades, se meten un montón de casos y eventualmente viene alguien, tiene la voluntad de investigar y lo que va a pasar es este sentimiento medio extraño de dominio de la data, de que son dueños de la idea, que son dueños de la data. Y viene este problema con lo que es investigación, y acá sí vamos a tenernos un poquito. Cuando ustedes leen cómo se, cuáles son los criterios de autoría, los criterios de autoría son específicos para la publicación. Y entiéndase, una investigación, el estudio Framingham, por ejemplo, pasan los 1000 artículos publicados con esa base de datos.
El estudio fue concebido por un grupo de investigadores, ellos financiaron, consiguieron el financiamiento, empezaron a hacer la investigación, era una corte enorme, siguieron un montón y generaron un montón de información que fue analizada y publicada en diferentes artículos. ¿Sí? Miran la cantidad de autores, no tienen las comunidades que uno se repita son rarísimas. Y no quiere decir que aquel investigador que generó la base de datos original debía aparecer como autor en todos los artículos. Bajo la lógica de los criterios de autoría, que son cuatro, básicamente es quién redacta el artículo, quién revisa las versiones preliminares, quién aprueba la versión final y quién se hace responsable de manera escrita por todos los contenidos que están manifiestos en el artículo. Son cosas que son específicamente del artículo que se está escribiendo, no de la investigación que generó la data para publicar ese artículo. Entonces, bajo esa lógica, la cantidad de gente que publica tiene una serie de problemas que son desde el punto de vista de la universidad, cómo vas a poder traducir esa data en un resultado y ese resultado ser publicado dentro del marco de un manuscrito. Y ahí que, en general, las publicaciones terminadas y enviadas a publicar siempre son muy escasas. Últimos en innovación. Este es este diagnóstico que les comentaba de que en todas las evaluaciones de Perú ha sido evaluado para ver cuánta innovación se realiza dentro del país. Los criterios duros son patentes, descubrimientos científicos, ganadores de premios, etcétera, etcétera. Y en cualquiera de esos rankings aparecemos en los más fondos de la tabla. Un aspecto importante que tenemos que superar es de que nosotros tenemos acceso a data, pero para poder publicarla requerimos tener ciertas habilidades que no siempre las vamos a tener, entonces tenemos la voluntad de hacer networking, de colaborar. Nadie investiga solo. Entonces, para poder tú identificar a la persona que te va a guiar en el proceso de publicación, debes saber escoger porque tienes todo el catálogo o el listado de docentes de tu universidad y si tú lo ordenas desde el que nunca ha publicado hasta el que publica más, tampoco es como que te vas a ir derechito al que publica más porque esa persona probablemente ni siquiera tiene tiempo y no te conoce y por qué tendría que ofrecerte su tiempo valioso a ti. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto y bajo qué criterio vas a poder seleccionar al mejor mentor para ti en ese momento? Depende mucho de la oportunidad, depende mucho de quién sea, depende de quién, pero en teoría deberías irte hacia el lado derecho de la distribución y buscar gente que sea efectivamente mentores investigadores. Lamentablemente, como decíamos hace un rato, estos mentores investigadores siempre son escasos. Otro aspecto que es un reto a superar es esto de la competencia. Entonces, hay competencias locales. Tú cuando estás llevando un curso cualquiera, pues compites con todos tus pares que están llevando el mismo curso, que son 20, 30 gatos. Cuando tú sales a buscar financiamiento, pues no compites con los 20, 30 gatos, compites con gente que tiene experiencia y que está buscando financiamiento como tú y quizás tenga mucho más experiencia y todos están compitiendo bajo las mismas reglas de juego. Si él tiene 30 más años que tú, tiene un mejor currículum, tiene mayor experiencia, tiene más publicaciones, te va a ganar. A menos que, nuevamente, aprendas a jugar bajo las reglas de juego. Una vez que te entiendes que tienes una oportunidad y la capitalizas, todo en la competencia se nivela. Porque ya se evalúan cosas como que qué tan original es la idea. Una idea original la puede tener por lo general un estudiante como el autor más senior de todos y si tú las comparas uno puede ganar porque la fuerza de las ideas se impone. Competir localmente es una cosa que te va a ayudar mucho, pero lo que más te va a ayudar es competir internacionalmente. Como les decíamos hace un rato, la cantidad de publicaciones que eventualmente van a poder ser publicadas es ínfima. Entonces, abundan las ideas, son menos los proyectos y son mucho menos las publicaciones. Lamentablemente, para efectos de hacer investigación, y esa es una cuestión que todavía no encuentran la forma de resolverlo, las universidades crean sus mallas curriculares. Y durante mucho tiempo había estos cursos de tesis 1, tesis 2, metodología de investigación, estadística, epidemiología y otros cursos más. Depende del orden en que los coloques, puede frustrar o fomentar la investigación dentro de una universidad. Esas mallas curriculares, muchas están desactualizadas y lamentablemente cuando hemos hecho el ejercicio de comparar las mallas curriculares, las universidades de provincia con las de Lima, las que son capitales de provincia versus las que son las rurales, versus aquellas que son públicas y aquellas que son privadas, las diferencias son como que el día y la noche.
Hay mucha diferencia entre lo que hace, cómo forma una universidad pública a sus estudiantes, cómo forma una universidad privada a sus estudiantes y con qué criterio, con qué estándar se impulsa lo que es el aspecto de investigación. Pero viene este problema, ¿no? ¿La universidad te hace o tú haces a la universidad? Esa línea tiene implícito algo muy importante, que es el que los estudiantes aprendan y los únicos responsables de aprender son ellos. Bajo esa misma lógica, si un estudiante adquiere la capacidad de ser autodidacta, siempre va a poder desarrollar más y mejores habilidades. Los recursos siempre son escasos. Para todo efecto práctico, tú necesitas un presupuesto y mientras más grande el presupuesto, menos probabilidades de éxito vas a tener. Eventualmente, si consigues el financiamiento, igual tienes que ejecutarlo y ejecutar presupuestos tampoco es fácil porque tienes que tener la habilidad de poder gerenciar y todo el mundo de los que hacemos investigación eventualmente gerenciamos, pero no todos han aprendido cómo hacerlo. Y es de las mismas razones por las cuales muchas de las empresas que se crean, o 9 de cada 10 empresas fracasan y entran en bancarrota en menos de 2 o 5 años, muchos de los proyectos de investigación que son financiados nunca terminan. No publican aún investigan. Y esto tiene que ver con toda la investigación que se realiza que no llega a la fase de publicación. La cantidad de investigaciones que se hacen en pregrado es extraordinaria. De hecho, hay cursos que obligan a los estudiantes a hacer investigación de cabo a rabo y terminan, pero de ahí a la publicación no hay mayor incentivo y las presiones académicas terminan devorando a los estudiantes de manera que nunca lo publican. La cantidad de tesis que podrían haber terminado en publicación, pues es el ratio de eso es increíblemente alto. Un número reportado en los papers que estamos citando en la parte inferior es que esto de solo el 10% de los resúmenes enviados a los congresos terminan en publicación. Dependiendo del congreso al que tú vas, esa tasa va a seguir aumentando. Estamos evaluando ahorita congresos importantes como la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene y las datas preliminares que esto bordea el 40-50%. Y ese es el aspecto que más me chocó y una de las razones por la cual hemos invertido 2 años investigando cómo promover la investigación en el Perú y terminando en esta certificación en línea para investigar y publicar. Y es el hecho de que hay lo que es una desigualdad y una inequidad. La desigualdad es que tú eres más alto, yo soy más bajo, que tú tienes más, yo tienes menos. Pero el problema de la desigualdad no es la desigualdad en sí, el problema es si esta es injusta y si es prevenible. Y si una desigualdad es injusta y es prevenible, se convierte automáticamente en una inequidad. Una de las inequidades más populares, las más conocidas y mejor investigadas es la pobreza. El gran problema de ser pobre es que salir de pobre no es fácil. Por lo general, una vez que entras en esa espiral de pobreza, hasta que te saquen es extremadamente difícil, requiere un shock muy importante. De ahí que tienen sentido hacer programas sociales. En el caso de la investigación es exactamente lo mismo. Si tú no tienes acceso a los recursos para hacer investigación, no vas a poder hacer investigación de alto nivel. Y para todo efecto práctico hay dos tipos de recursos, el recurso humano y el recurso material. Si tú tienes gente o acceso a personas, a mentores investigadores con experiencia publicando y haciendo investigación, pues las chances de que tú aprendas de ellos y terminas publicando son mucho más altas que si te codeas con alguien que nunca ha publicado en su vida. De la misma manera, si tú estás en una institución que no tiene los recursos para hacer investigación, por más que seas un super experto investigando, no vas a publicar o no vas a publicar en los grandes volúmenes que deberías. Cuando hemos hecho el ejercicio de comparar Lima versus el resto del Perú, es el día y la noche, y ahí no hay mucho que hacer. Para todo, Perú es un país centralizado y el 40-50% de la producción se hace en Lima. En el caso de la investigación, el CESO sube más del 50% y la razón por la cual esto es así y por qué se concentran es básicamente económica. Mientras no superemos eso, va a ser bien difícil que todas las provincias tengan universidades de alto nivel. Gerontocracia versus renovación. Eso es una realidad en cualquier otra parte del mundo, pero explicarla acá en el Perú suele herir susceptibilidades y esto lo hemos visto hace poco con la ley universitaria cuando se planteaba la idea de que los profesores de más de 70 años no deberían enseñar en las aulas. Eventualmente se propuso la modificación de la norma para aumentar ese techo de 60 bajo la idea de que si tienes un profesor brillante de 70 años, ¿por qué lo vas a mandar a su casa? Sí, pero eso no es el promedio. La realidad de la vida es de que si tú no durante sus
tu carrera profesional no has logrado formar gente que te reemplace en tu puesto, estás ocupando el puesto que podría heredar unas personas que tú deberías haber formado. Entonces, parte de la idea de la renovación versus la gerontocracia es de que, y se implementa en otros países en los cuales la gente se jubila a los 40 o 50 años. Tú siendo un investigador, tú vas a crear y vas a hacer mentoría, vas a formar investigadores jóvenes. Esos investigadores jóvenes eventualmente van a ser autores senior, esos investigadores van a empezar a ganar financiamiento. Pero si tú te quedas en la posición de autoridad y no te reemplazas o no avanzas en tu carrera, terminas quitando las oportunidades a la gente joven. Y si tienes una persona, un docente, que por 70 años ha ocupado una misma cátedra, implica que por 70 años le ha quitado la oportunidad a otra persona para que pueda desarrollarse en esa cátedra. Entonces, hay cierto desbalance cuantitativo y cualitativo entre aquellas instituciones que favorecen la renovación de cuadros y aquellas instituciones que se estancan y básicamente favorecen la gerontocracia. El financiamiento. Una de las cosas que suelen hacer las instituciones es priorizar, pero viene el problema de priorizar. Nunca hay una regla exacta o completamente certera para hacerlo. Uno prioriza en función de la información que tiene disponible, toma decisiones en función de la mejor evidencia disponible, recuerdan. Entonces, bajo esa lógica, tú mueres con tu priorización, pero en la idea de priorizar, eso se convierte en algo conceptualmente bueno, pero en la práctica termina siendo algo completamente opuesto a, a la intención con la cual fue implementada. Y pasa de que si tú quieres hacer algo que no esté en el listado de prioridades, pues no hay forma, no hay financiamiento, no hay oportunidad para que lo hagas, no hay tiempo para dedicarle a otras cosas que no han sido priorizadas en su momento. Entonces viene el problema y eso es bajo el supuesto negado de que esa priorización fue perfecta, cosa que nunca sucede. Y en el caso de los temas de salud pública en general, estos cambian de la noche a la mañana. No había chikungunya. Tú priorizaste tus ideas de investigación cuando no la había y ahora ¿qué vas a hacer? Tenías un brote de una enfermedad, tenías un problema que cambió, un desastre natural o cosas por el estilo. Entonces, las cosas cuando uno prioriza siempre tienen la intención de ser más costo efectivos, pero tienen que hacerlo siempre de manera flexible y permitiendo cierta oportunidad para poder implementar cosas nuevas que suceden en el camino todo el tiempo. Si no lo haces, vas a frustrar lo que es la innovación. Injusticia social. Y esto se ve en el Perú de manera muy dramática con lo del canon. Entonces hay regiones que no tienen canon y se mueren de hambre, pues no tienen otro financiamiento y son completamente dependientes del presupuesto del Estado. Hay otras regiones que tienen canon y no saben cómo gastarlo, o el canon per se no permite que se gasten recursos humanos, por eso tienen laboratorios hermosos con lo último en tecnología, con los equipos más caros del mercado, pero no tienen dinero para pagarle a la persona que sepa utilizarlos. Esas contradicciones generan injusticia social. Y para todo efecto práctico, en aquellos lugares se requiere hay ciertas enfermedades que son altamente prevalentes que deberían ser investigadas, no tienen financiamiento o una investigación que se hace es escasa y de mala calidad. Y en otros lugares que sí tienen financiamiento, pues terminan haciendo otras cosas que no deberían estar haciendo. Anemia. El tema de la anemia en el Perú es un tema extremadamente contradictorio. Es altísima, las tasas son ridículamente altas, pero viene el detalle de cómo solucionar el problema y esta idea medio extraña de que hay una panacea, que hay una sola solución para un problema tan complejo es teóricamente absurdo, eso no sucede. De hecho, matemáticamente hace no mucho tiempo se demostró de que se requieren por lo menos 7 soluciones para poder plantear alguna respuesta a problemas complejos. Ustedes encuentran en los supermercados 7 tipos de sopas. Ustedes encuentran 7 tipos de fideos. Encuentran 7 tipos de esto. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo hace mucho tiempo. Demostró matemáticamente de que no existe la receta de la sopa perfecta. Y Campbell, y deberían leerlo, fue la persona que le dio la oportunidad al teórico de implementar esa teoría en la práctica. Y eventualmente hizo cosas maravillosas como posicionar esa empresa como la mejor empresa de sopas del mundo. ¿Por qué? Porque ofrecía a sus clientes 7 distintos sabores de sopas. Y con eso podía satisfacer a diferentes facciones del mercado que estaban claramente diferenciadas. En investigación sucede exactamente lo mismo. No hay un solo tratamiento para una misma enfermedad, existen muchos tratamientos. Mientras que uno beneficia a un grupo, otro beneficia a otro. Plantear ideas de que existe una sola solución para problemas de salud pública complejos es completamente sesgado de la realidad.
Distribución injusta de recursos. Quienes más necesitan, menos reciben. Puno, Cusco, friaje, mira los presupuestos destinados a eso, vacunas para neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad de la vida es de que los problemas que uno quiere responder desde el punto de vista de la investigación, algunos son fáciles de responder, otros no lo son. Hay problemas relativamente sensibles, hay problemas relativamente complejos, pero no implica que no se puedan. Entonces, parte de la labor del investigador es encontrar la forma de contribuir al conocimiento científico para poder resolver problemas. Y si no lo hacemos, estamos fallando en el proceso, es culpa nuestra y tenemos que encontrar la forma de desarrollar nuestras habilidades para encontrar soluciones a esos problemas. Los retos están ahí para que los reconozcamos y solo si los reconozcamos vamos a poder superarlos. Entonces, una fase muy importante de este proceso es que tenemos que hacer ese diagnóstico de qué cosa nos está limitando nuestra capacidad de hacer investigación y publicarlo. En la siguiente sesión vamos a discutir acerca de las oportunidades disponibles para poder hacer investigación en el Perú.